Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 8, dice así en el nombre del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, ante tu presencia estamos, mi Dios amado, dándote gracias, Padre Celestial. Te hemos entonado alguna alabanza en gratitud hacia ti, mi Dios amado. Hemos podido orar, Padre Celestial, y meditar en las alabanzas y en las peticiones que te hemos levantado. Ahora, Padre Celestial, procedemos al consejo de tu palabra, mi Dios amado. Bendiga a todos nosotros, mi Dios amado, el que va a exponer como lo que van a oír, mi Dios amado, que seamos bendecidos y fortalecidos a través de tu palabra. Siga edificando y fortaleciendo su iglesia, mi Dios amado, en medio de nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Como hemos venido con el siguiente en el estudio, ya como que este capítulo es un poco más práctico para la vida del creyente. Ya pasamos como en la etapa teórica, la difícil de imaginar, la justificación, la redención, el pecado que mora en mí, entender todo eso dilema en cuanto a la fe, porque no es tan tangible, y nosotros, el ser humano, sobre todo los varones, necesitan ver para creer, aunque no lo expresemos. Todos nosotros tenemos el espíritu de Tomás. Para confiar necesitamos ver para creer. Si alguien viene, no sé, hermano Eleazar, te tengo un gran proyecto donde vaya a construir y vaya a ganar mucha plata. Ya, ok, pero veamos primero de qué se trata, cómo el trabajo, cómo es el tema. Entonces, cuando ya uno va conociendo el terreno, el trato, cómo va a ser la forma de pago también, ahí ya se vuelve la realidad. Entonces nosotros necesitamos ver para creer. Y esta parte del capítulo 12 es un poco más práctico para nosotros porque nos habla de la vida diaria, de cómo el cristiano debe formarse. Y la hermana Javiera el miércoles pasado empezó a hablar sobre este tema. Primeramente de nosotros presentar un culto racional. Ese culto racional no quiere decir que sea algo lógico, metódico, que sea algo que tenga un punto de inicio, que todo sea perfectamente calculado, con la hora de inicio, cada oración debe durar tal tiempo, cada intervención tiene que durar tal tiempo, empezamos a las 8 y terminamos a las 9 o'clock. Algo racional, algo metódico. No es así. Como explicaba la hermana Javiera, culto racional quiere decir que nuestro ser, todo nuestro ser, sea espiritual, mente, cuerpo y físico, sea entregado a Dios. ¿Ya? Y en eso el apóstol Pablo empieza ya a hablar que nuestro culto sea racional, y una de las cosas que empieza a atacar el apóstol Pablo es nuestra mente. Porque ahí está la batalla de todo cristiano. No es el mandinga, no es el con la flecha, no es el colúo, no son los demonios, somos nosotros donde tenemos la mayor batalla de nuestro tiempo, y en nuestra mente. Porque es fácil venir a una reunión, cantar, llorar, expresar nuestra emoción, sentir la presencia de Dios a flor de piel, estar en nuestra casa, orar al Señor y sentir la presencia de Dios inmediatamente. Así cualquier cristiano vive. Pero cuando estamos en la tormenta, pero cuando estamos ahí pasando la prueba, cuando cantamos y cantamos y cantamos y no pasa nada. Cuando oramos y oramos, Señor, y apretamos más los ojos para que salga con la fuerza de los ojos, salga una lágrima, y tratar de ponemos la voz así casi quebrada del llanto, y no pasa nada. Se fue Dios, se fue la presencia. Entonces, no solamente, como dice un refrán, no solamente de pan vive el hombre,
no solamente del espíritu vive el hombre, sino que nosotros también debemos creer en nuestro Dios cognitivamente. Aunque yo diga, aunque no sienta la presencia de Dios, en su palabra dice que Él siempre va a estar al lado mío. Aunque no lo sienta, yo lo tengo que creer acá, de que Él va a estar sí o sí. Como decía sobre Moisés, Él estaba firme como viendo al invisible. Pero ese momento de estar firme, viendo al invisible, si lo vemos humanamente, eso es loco. Nosotros lo trasladamos a los niños, los amigos imaginarios. ¿Se imagina usted, viendo esta escena, que Moisés estuviese hablando con Dios al invisible? ¿El pueblo de Israel lo estaría viendo? No, ya, Moisés está loco, ya. Lo perdimos. No, 40 días allá arriba en el monte, solo, sin comer, sin nada. Y ahora, mira, anda hablando solo. De repente nosotros lo vemos con la Florencia, ella va caminando adelante y tiene en su mundo, pelea, grita, mueve las manos y está hablando sola. Ella habla sola, su amigo imaginario. Pero en esos momentos, cuando nosotros estamos en la prueba, debemos confiar en este amigo invisible, como algunos el mundo ateo lo quiere poner como chistoso, pero en realidad, si nosotros nos sentimos, no hay reuniones que nos sentimos espiritualmente, la presencia de Dios, esa presencia que nos hace estremecer, como decían los antiguos, como una corriente de 12 volts que corre por nuestro cuerpo, que nos hace llorar, y si no sentimos eso, eso no quiere decir que ya automáticamente no somos cristianos. Entonces, en ese punto, Pablo empieza a hablar sobre la mente, nuestro raciocinio, renovado vuestro entendimiento de Dios. Y ahora empieza a hablar un mandamiento. Él, con la autoridad que tenía de apóstol, da y dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Bajo esa autoridad, Pablo ahora empieza a hablar y empieza a corregir a los hermanos. Y viene un punto importante: que nadie tenga un alto concepto de sí mismo, que el que debe tener. Ahora que hay un punto, muchos toman este texto para aplicar en sí la teología del gusano. Soy tan miserable, yo no merezco nada, yo no sirvo para nada, y uno empieza a decir, no, el hermano tiene un buen concepto de sí mismo. No, mi hermano. Un buen concepto de sí mismo es no creerse más de la cuenta, ni creerse menos de lo que es. Es que la teología del gusano: yo no sirvo para nada, yo no merezco esto, yo no merezco estar en el coro, yo no merezco estar aquí sentado, yo no merezco predicar, yo no merezco estar en la puerta, yo no merezco hacer nada, entonces mejor me siento y que el Señor me hable. Ese pensamiento es fácil, porque es fácil venir a la iglesia, sentarse y que los otros se encarguen de la alabanza que vamos a entonar y yo lo sigo. Y después escuchar al que está parado adelante que predique y yo me gozo, si me gusta o no me gusta, y me siento y después me voy. Es fácil así. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un domingo el pastor no viene? ¿Qué hacen los líderes? No, es que yo no merezco esa honra. Entonces, el llamado a la cordura es que al mirarse a sí mismo, no tan solo que uno piense más allá, lo que yo me merezco ser pastor. No, si usted está en un cargo y es pastor, tome las atribuciones, los deberes y las responsabilidades que corresponden a un pastor. Si usted es jefe de coro, haga los deberes y las responsabilidades que es de jefe de coro. Si usted es anciano, líder de la iglesia, tome las atribuciones. Si el pastor por X motivo no viene, el anciano o los líderes tienen que tomar la mancera. O por X motivo, la Panchita, pongamos una cosa más doméstica. La Panchita está trabajando ahí en el Data Show, ¿cierto? Y si no viene la Panchita, ¿quién se preocupa de proyectar la alabanza para que los otros hermanos también puedan cantar? No, que eso a mí no me corresponde. Pero hemos hablado a través de la palabra de Dios que todos nosotros estamos dedicados ¿a qué? A edificar el cuerpo de Cristo. Y algunos hermanos no se saben la alabanza. Al hermano Eleazar le encanta la alabanza antigua, pero yo me he fijado que no se sabe ninguna de memoria. Ahí estamos, 1-1.
Entonces, si a un hermano está aquí sentado y no le hayan nombrado para decirle, hermano, usted cuando falte la hermana Panchita, ¿se puede preocupar de data? Si no, usted debe tomarse ese lugar porque no están, y preocuparse. ¿Y qué está haciendo ahí? Demostrando preocupación por su hermano, para que toda la iglesia pueda cantar. Son cosas domésticas, pero ahí uno ve los detalles. El que tenga gordura de sí mismo, un concepto de sí mismo, ni más ni menos. Si usted está a cargo, tiene un cargo dentro de la iglesia, tome las atribuciones que le corresponde. Si usted es pastor, tome las menciones de pastor y los pastores se tienen que aceptar o adelante las atribuciones que les corresponde dentro de. No, es que yo soy tan humilde que no hago nada. No, usted no quiere tomar la responsabilidad, no. Usted no quiere hacerse cargo de lo que pesa la responsabilidad. Si es así, mejor entregue el cargo. Como dice mi jefe, no come ni deja comer. Es ahí donde apunta Pablo, para una correcta nivel y cordura mentalmente. La teología del gusano es que yo no sirvo para nada. No, mis hermanos. Todos sabemos que aquí el que Dios nombra, Él capacita. Si aquí nos ponemos humanamente, ninguno sirve para nada, pues mi hermano. Yo no serviría para predicar porque se me traban los chocleros, me cambio palabras, invento palabras, no pronuncio bien las palabras. Pero si el Señor me llamó a esto, hay que echarle para adelante. Hay que disponerse en la mano del Señor, que trabajar, y hay que el camino, que el Señor nos vaya puliendo, nos vaya perfeccionando los dones. Porque humanamente ninguno tiene el pedigrí, mis hermanos. Partamos de la base. ¿Quién tiene el pedigrí o la credencial para decir, Señor, yo me merezco ser salvo? Ninguno, partamos por eso. Entonces quedamos todos descalificados para trabajar dentro de la viña del Señor. Porque para trabajar dentro de la viña del Señor, ¿qué se necesita? Ser salvo primero. Entonces ahí quedamos todos descalificados. Pero el Señor es el que llama. Y Él, a través de la parábola, cuando reparte los dones, viene el dueño de la viña, reparte sus dones, y después dice, repartió según la capacidad de su sirviente. Amén. El Señor no es alguien tortuoso de decir, mira, al pastor Jerónimo lo va a poner como pastor porque me gusta ponerlo nervioso. Y yo sé que no va a dar el ancho, pero lo voy a ponerle ahí igual para ver cómo reacciona. No, mis hermanos. El Señor no juega experimentando a ver si tiene dedo para el piano o no tiene dedo para el piano. Él sabe quién sirve para estar cargo y cuál no, qué funciones puede ocupar. Él sabe, el tema es que nosotros no sabemos. Pero el Señor a través de su Espíritu Santo nos capacita para llevar esas funciones. Tiempo atrás, por viaje, una hermana que estudia en Tomé me contó que en su iglesia a las mujeres no lo ocupan para nada, salvo para poner las flores del púlpito, para limpiar los baños y para el casino. Algunos dirán, amén. Pero para otra cosa más, no, las mujeres no sirven. Así me dijo, el pastor de dijo, no sirve, es para eso nomás. Y él me decía, pero no entiendo por qué el Señor me llevó o me instó a poder estudiar con ustedes. Entonces estaba esa lucha en sí. El Señor no es alguien con una mentalidad tan malvada de entregarle algo a usted, de entregarle el tesoro, de enseñarle, de capacitarle, de entender la palabra, de poder estudiar más la palabra para que nunca más la ocupe, para que usted no ponga en práctica eso. El Señor no va a depositar tesoros de Él en su vida para esconderlo, para no ocuparlo nunca más. Es para que usted también esos tesoros que el Señor le entrega a usted en su vida lo ponga en práctica más adelante. Pero para ese nivel, para ese conocimiento, nosotros debemos ser renovados en nuestro entendimiento y conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para eso nuestro trabajo es tener un buen conocimiento de nosotros mismos. No creerse el cuento de más, ni creerse el gusano miserable. Una cordura, algo equilibrado. Señor, yo sirvo para esto. Señor, estas son mis capacidades y me dispongo en ti. Señor, yo quiero trabajar porque aquí el Señor, nadie no contrató a ninguno de nosotros en calidad de turista. Somos todos obreros.
Algunos los llamó temprano, en la tarde, al mediodía y en la noche, pero a todos los contrató como obreros. No hay turistas ni inspectores. Todos somos para trabajar en la obra del Señor. Pero para eso nosotros debemos tener esa cordura de que decir, Señor, me dispongo en ti. No, es que ya hay muchos hermanos. Por eso Pablo hace el símil con el cuerpo, con los órganos del cuerpo. Todos tenemos muchos órganos. Los más importantes son los que conocemos, pero hay otros que son bien importantes que a lo mejor no conocemos, o son tan muy diminutos, por ejemplo, en nuestro cerebro. Hay muchas conexiones con nombres bien técnicos que son importantes para hacer la sinapsis, para hacer las conexiones, para hacer el tema de la idea, de que uno piensa y en cosas de segundos, yo pienso mover la mano y el cerebro manda la señal a la mano para que se mueva. Y ahí hay un trabajo y cada uno de ellos cumple su función. Y cada uno son importantes. Ninguno es mayor que el otro. Ninguno es más importante que el otro. Ciertamente podemos prescindir de algunos órganos, pero el cuerpo no va a funcionar como es el diseño original. Por eso Pablo hace ese símil con el cuerpo, versículo 4. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No, es que hay tantos hermanos en la iglesia. Bueno, aquí no corre esa regla. Es decir, que hay tantos hermanos en la iglesia. No, aquí falta uno, ya se nota el tiro. En la iglesia de nosotros igual, falta la hermana Yana, ya no vino a la iglesia. No vino nadie de la congregación. Entonces, sacarse el pillo, no, que hay tantos hermanos, no, es que yo no sé. No, mis hermanos. Dios hizo todo lo como lo imposible para nosotros. ¿Cuál es lo imposible? De poder justificarnos o presentarnos justificados ante Dios. Eso ninguno de nosotros lo puede hacer. Ni en 1000 años, ni 1000 vidas, de 1000 años cada vida. De presentarnos hoy día ante Dios justificado. De poder tener libre acceso ante Dios a través de la oración. Usted no necesita un ritual que necesitaba el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Y es eso que él entraba una vez al año, al lugar santísimo, si no me equivoco. Y entraba con miedo. No entraba con la confianza que tenemos nosotros. Y ahora, ¿usted cuánto se demora o qué es lo que tiene que hacer para entrar en la presencia de Dios en oración? Nada. Lo puede hacer en el baño, en la micro, en la pieza. Y eso era imposible para nosotros. Y Dios lo hizo posible. Este tema, este trabajo que el Pablo empieza a hablar, incluso la Reina Valera lo pone como título del capítulo 12, deberes cristianos. Deberes cristianos. Es nuestra responsabilidad ahora de saber cuánto queremos crecer en la presencia y el conocimiento de Dios. Cuánto queremos disponernos en la mano de Dios. Cuánto queremos presentarnos ante Dios. Yo creo que le he dicho otras veces, si hay un miedo en mí, que es algo más personal, es poder presentarme ante Dios con las manos vacías. No estoy poniendo en duda mi salvación, pero decirle al Señor, mira, esto es lo que hice. O sea, no hice nada en el tiempo que estuve aquí en la tierra, en el tiempo que tú me diste para poder caminar, de presentarme con las manos vacías. No para merecer el cariño o el afecto de Dios, simplemente por tratar de retribuir en algo lo grandioso y los beneficios que Dios me dio a mí. ¿Con qué pagaremos? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De presentarme ante Dios como ese siervo que escondió el talento que su amo le dio. Dile, mira, Señor, esto es lo que hice. Me fui a pérdida, pero por lo menos traté. Me fue mal en el negocio que hice, pero por lo menos traté. Hice el empeño, trabajé, me esforcé, dediqué tiempo, recursos, energía en tu obra. Traté de conocerte. Ese es para mí, es mi miedo.
de saber que Dios, aún así, a pesar de mí, me amó, me llamó, me recogió, me dio un nuevo cántico, me dio una nueva vestidura, me puso en sus caminos y yo no hice nada. Y Pablo, el enfoque de Pablo, si nosotros leemos todas las cartas de Pablo, bueno, que son la mayoría del Nuevo Testamento, el enfoque y el pensamiento de Pablo era que la iglesia sea edificada, que la iglesia como un cuerpo, como un solo ente en Cristo, pueda crecer conjuntamente, armoniosamente. Por eso le llama la atención a la iglesia de Corintios, porque ninguno estaba haciendo la labor que debía. Por eso Pablo empieza a hablar de este tema. ¿Para qué? No solamente para beneficio del creyente que quiera tomar esta recomendación o esta ordenanza que le dé a Pablo, de que cada uno no tiene que tener mayor concepto de sí mismo, no solamente para que él resalte, sino que también la iglesia, en este caso, la iglesia de Roma, sea edificada, que todos los hermanos que componen la iglesia de Roma sean edificados. Y para hoy también el caso de nosotros. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. No es que yo tengo poca fe. No, aquí está hablando en la medida que Dios a través de su Espíritu Santo da a cada creyente. La medida, recordemos, los dones que están en nosotros, y vamos a hablar un poco más adelante porque Pablo lo menciona, los dones no dependen de nosotros, sino dependen del Espíritu Santo. Él da conforme Él quiere los dones a cada uno de nosotros. Pero yo no he encontrado, aquí me pueden corregir, un versículo que diga que hay límites de dones dentro del mismo creyente. No, cada creyente puede tener 2 dones máximos. No hay. Quien da los dones y quien da la medida y quien da la mesura para ocupar esos dones es Dios. No depende nada de nosotros. Es solamente Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dones según la gracia que nos es dada. Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí Pablo está hablando, empieza a nombrar algunos dones, y este es uno de los listados que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que hace mención a los dones, y él dice, úsese. Nos da un tiempo de vigencia para esos dones. A la iglesia él está diciendo, si usted tiene ese don, ocúpelo. Ejérzalo. El don de profecía. Y empieza a hablar del don de profecía, el de servicio, el servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. O sea, ocúpelo. Dios no se lo dio a ustedes para que lo tenga ahí como figurita o para que reluzca, mire, yo tengo este tal don. Yo soy mejor que ustedes porque Dios me dio tal don. No, ocúpelo. Y la mayoría de los dones que aparecen aquí, todos son para beneficio de la iglesia, de la congregación. Como lo dijo la hermana Javiera en su predicación el miércoles pasado, me llamó mucho la atención aquí la palabra exhortación. Porque ustedes cuando dicen el Señor va a exhortar su palabra, o dele palabra de exhortación, ¿a qué lo asimila usted? A reprensión, a un reto, a llamarlo a disciplina, a pasarle lo más antiguo decía, a pasarle la cataplasma, la escofina, pero llamarlo a reprensión. Pero aquí la palabra exhortación se deriva de 2 conceptos, que es estar al lado de, pero de un sentido de amor, de compasión, nunca de reto, nunca.
nunca de disciplina, sino que ver la falta de mi hermano y no para tomar la palabra de Dios y tomarme el pulpo y decir, hay algunos hermanos que andan en pecado. Ay, de esos hermanos que están en pecado. El Señor está exhortando. No, llama a ir a ese hermano y corregirlo con amor, con compasión. Es ahí donde viene la palabra de exhortar, de ir al lado de y corregirlo y guiarlo. No de humillarlo, no de decir en esa dureza de sana doctrina como el apóstol Juan el Bautista, de llamarle y de poner el hacha está sobre la raíz. No, la exhortación es llevarlo a corrección, no mimarlo, no decirle, si no importa si todos somos pecadores, todos pecamos, no, de corregirlo, de llamarle la atención, tú hiciste mal. Un amigo cayó en adulterio y me dice, y me pregunta, ¿y tú crees que hice mal? No, le digo, sí. No, le hiciste bonita. Oye, tú a punto de aplaudiste. No, hiciste mal, pues, amigo. Le fallaste a Dios, le fallaste a la confianza de tu esposa, te fallaste a ti mismo, porque tu palabra no vale nada. Corregirlo, estar ahí para ayudarlo. Dijo, no te puedes aplaudir, tampoco te vas a tirar la piedra, pero ganas no me falta de tirarte la piedra. Tengo que corregirlo, y eso me llamó la atención porque en nuestra cultura tenemos esa palabra exhortación con algo rudo, con algo rígido, pero en el Nuevo Testamento tiene todo el sentido contrario, de llamar, de alentar, pero no pasar por alto la ofensa, no pasar por alto la disciplina, no pasar por alto la corrección, pero sí en amor, en compasión y en bondad. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nosotros podemos estar un buen rato hablando sobre cada uno de estos dones de servicio, que mayoritariamente, que sí o sí lo tienen que presentar los que están por delante de la iglesia. Porque todos estos son de servicio hacia la iglesia. Y aquí en estos versículos de profecía hacia adelante, el de misericordia, es para ayudar a la iglesia, tanto del pastor, los diáconos y los ancianos hacia la iglesia. Pero no solamente para que quede esta estructura, sino que para que la iglesia también lo aplique hacia abajo. Los padres, el esposo con la esposa, los padres con sus hijos, la familia con la otra familia, y así esto vaya exponencialmente. Pero para que se ocupe y se aplique dentro de la iglesia. Como dije, podemos estar harto rato hablando de cada uno de estos términos, pero lo principal aquí, mis hermanos, lo medular de este punto de Pablo, es que cada uno tiene que tener la cordura de sí mismo y saber que es útil para la iglesia. Porque vuelvo a repetir, Pablo tiene por sentado de que todos los que pertenecen a la iglesia o a la comunidad de fe, que se llama ahora, o le dicen ahora, no vienen en clase turista. Son todos obreros. Todos tienen que trabajar. Todos son responsables de la edificación y en la armonía y para que la iglesia sea creciendo cada vez más. No, es que yo no tengo el don de evangelista. Alguno ese don o esa faceta le es más fácil que a otro. Pero eso no me exime a mí de no predicar el evangelio a otro. Cada creyente, cada cristiano es responsable de predicar a otro el evangelio. Que a otro se le sea más fácil es otro cuento. Pero cada creyente nos exime en eso. Yo no me voy a parar allá antes y decir, no, señores, que no me vaya a creer, pero yo soy tan tímido que no me gusta conversar, no me gusta hablar. No podemos presentar esa excusa al Señor. Porque sabemos y muchas veces nosotros sabemos, o yo creo que lo decimos porque es una frase cristiana. No, si el Señor da gracia, el Señor siempre va a dar gracia para hablar, pero nunca lo disponemos.
El tema de aquí es de que Pablo llame a que cada uno tenga una cordura de sí mismo, es para que ponga en práctica. Por eso cuando empieza a desglosar los dones dice, úsese. Que lo ponga en práctica dentro de la iglesia, para la iglesia, pero todo esto en la medida y la capacidad que tenga en su conocimiento de que no es por su fuerza, no es por su grandeza, no es por su vasto conocimiento, no es por su ímpetu de hacer las cosas, es por la medida de la fe, es por la fuerza de Dios que Él da. Úsese conforme a la medida de la fe, no a la fe de nosotros, porque nosotros en sí no tenemos fe. Dios es el que nos da la fe, Él es el proveedor de la fe, el hacedor de la fe en nosotros. Él es el que da en nosotros la fe. Nosotros no tenemos amor, Él nos da amor a nosotros. Nosotros no tenemos misericordia, Él nos da misericordia para tener misericordia. Todo lo que nosotros hacemos o hagamos nos viene de nosotros. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. Ahora, si sabemos que todo el don, la medida de la fe, el control y el uso de este don provienen de Dios, ¿cuál va a ser nuestra excusa para no disponer en la mano de Dios? Y aquí vuelvo a una pregunta que mientras estudiaba y leía, me recordaba la frase de Willie Hoover. ¿Alguien sabe quién es Willie Hoover? Bueno, Willie Hoover era un pastor episcopal que se dividió de la iglesia episcopal en Valparaíso en 1902, que tenía una buena barba, y fundó el movimiento pentecostal aquí en Chile, en 1909. ¿Y cómo inició el avivamiento en Valparaíso? Cuando el grupo de varones, ojo los varones, que se están conectando muy poco los días lunes, yo ando sabiendo. El grupo de varones estaba estudiando el libro de los Hechos y llegó al capítulo 2 y leyeron cuando vino el avivamiento del Pentecostés. Y eso los varones le preguntaron al pastor, pastor, ¿qué impide que nosotros vivamos eso? ¿Qué nos impide? El pastor Willie Hoover se agarró la barba, empezó a meditar y dijo, realmente nada nos impide, salvo nosotros mismos. En base a esa palabra, el jefe de los varones dijo, vamos a ponernos en oración todos los días, ojo, todos los días, desde las 5 de la mañana aquí en el templo hasta las 7 de la mañana, y de ahí nos vamos al trabajo o nuestro quehacer. Por 7 años, de 1902 a 1909, que ocurrió el avivamiento, todos los varones, entre uno faltaba, pero nunca, según lo que relata el escrito, relata la historia, nunca se dejó de hacer ese servicio a las 5 de la mañana. Lloraban, lloraban, lloraban y se entregaron al Señor y ocurrió el avivamiento en 1909, que de ahí viene todo el movimiento pentecostal y nosotros hoy día podemos disfrutar de eso. Si nosotros entendemos ahora que todo don perfecto, toda buena dádiva, todo don proviene de Dios hacia nosotros, de Él viene la fe, la capacidad de nosotros también de poder ejercerlo. ¿Cuál es nuestra excusa entonces ante Dios? No, es que a mí no me gusta, Señor, hablar en lengua, entonces no quiero que me dé el don de lengua. No, el de servir no le sirvo ni a mi casa, voy a andar sirviendo acá en la iglesia. El de presidir, no, estar adelante van a estar todos mirándome. El de enseñanza, no, si era porra en el colegio. ¿Cuál es nuestra excusa ante Dios? Si Él hace todo por nosotros, ¿cuál es nuestra excusa? Cuando nosotros nos disponemos en las manos de Dios, y hermano, cuando usted ha escuchado varios testimonios de cómo Dios ha hecho, ha respondido, o hombre, cuando cuentas testimonios, mi papá tiene muchos testimonios, muchas veces yo pongo en duda algunos de ellos. No, el hombre tiene harta experiencia. Pero cuando usted escucha el testimonio de un hermano y dice, oh, qué bonito, qué lindo el Señor, ¿cierto? Claro, usted conoce el testimonio,
Pero el proceso A, hermano, o sea, que estaba tan afligido, te iba una enfermedad, y de repente, ya tanto tiempo lo oraba, el Señor lo oraba, vino un instrumento, y oró por mí y me sanó. Claro, pero bonito testimonio. Pero el tiempo que estuve enferma, que estuve enfermo, que estuve viviendo esa necesidad, hermano, o sea, que tuve lo que, por ejemplo, con mi esposa cuando estábamos en el norte, tuve 18 meses sin trabajo, pagando arriendo. Más encima se nos ocurre tener una segunda hija. No teníamos dónde sacar plata de aquí y allá, pero el Señor siempre proveía y el Señor siempre nos bendijo. Bonito el testimonio. El gas, claro. Pero había que pasar esos 18 meses sin trabajo. El proceso. Y eso es lo que nos asusta a nosotros. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Eso nos asusta a nosotros. El proceso A. Nos gustaría, si fuese bonito, que solamente viviésemos el último periodo, la bendición, el milagro. El milagro. Pero no pasar el proceso. Pero en ese proceso, en esa instancia, Pablo nos llama a renovar nuestro entendimiento. No como el concepto del mundo, sino el entendimiento de nuestra mente según a la nueva ordenanza que nosotros estamos ahora en Cristo Jesús, que nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, mi libre albedrío no es libre albedrío. Si Cristo vive en mí, yo tengo que hacer lo que dice mi Señor, lo que dice mi amo. Lo que yo quiero ya no hago. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ya no tengo libre albedrío. Y el Señor me manda, me dejó dos ordenanzas. Ir y hacer discípulos y ser mis testigos. Y para eso debemos disponerlo. Jesús, cuando fue alzado al cielo, en Mateo, ir y hacer discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, nos habla, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero para cumplir ese cometido, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita con los dones para llevar a cabo. Pero nosotros debemos tener una cordura de nuestro nivel, con cordura, con mesura, no más allá ni más abajo. Amén. Que el Señor nos ayude. Todos nosotros somos llamados a trabajar y todos nosotros el Señor nos capacita con dones. Él tiene dones para nosotros. Esos caminos, esa buena obra que el Señor nos preparó desde antes de la fundación del mundo, que nosotros debemos hacer y recorrer, Él ya lo pensó a Eleazar, a Cristina, los voy a capacitar, me van a seguir para esto con estos dones. Y el Señor lo tiene ahí dispuesto. Ahora, nuestra decisión ante Dios va a ser, Señor, tú me entregaste esto y ahora yo te lo devuelvo esto. Señor, tú me entregaste uno, pero está enterrado en el suelo. Vamos a seguir. El Señor nos entregó ese deber, mis hermanos. Y el apóstol Pablo, y vuelvo a recalcar esta palabra, dice, úsese. Úsese. En la iglesia debemos ocuparnos. Los dones que el Señor nos ha entregado no son para tenerlo como un trofeo, un diploma pegado en la pared. Es para ocupar los beneficios. Debemos de gastarlo, ocuparlo para el beneficio. Si usted el Señor lo llamó para tal forma, o usted siente que el Señor lo está preparando para tal llamado, prepárese. Trabaje en ello. El que desea obispado, buen deseo tiene, pero primero haga esto. Si usted se quiere poner en las manos del Señor, prepárese, empieza a indagar, empieza a leer su palabra, empieza a buscar cómo puede hacer mejor las cosas. En el coro, en la evangelización, como anciano, como diácono, ocupe el lugar que el Señor lo ha llamado, ocupe las atribuciones que el Señor le ha dado a usted dentro de la iglesia. Exactamente, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y una labor de cada día constantemente. Porque muchas veces el enemigo ataca, no muchas veces, siempre ataca nuestra mente. Que no eres capaz, cómo vas a tener la desfachatez de entrar a la iglesia, tomar la guitarra y dirigir el coro si mira cómo te portaste la semana. Po. ¿Ah? Pero ahí, en esos momentos debemos recordar que tenemos un buen abogado.
Quisiera leer algo que escribió aquí el hermano Lewis, C.S. Lewis, referente al cuerpo de Cristo. Esto es una carta que le escribió a una amiga que tiene un nombre alemán, no lo voy a decir el nombre, es una amiga de C.S. Lewis porque me veo raro. Dice así: preferiría no luchar contra el sentimiento de soy especial, usando el pensamiento no soy más especial que los demás, sino más bien con el sentimiento de todos son tan especiales como yo. En cierto modo, no hay diferencia, lo reconozco, porque ambos eliminan el elemento especial. Pero desde otro sentido, sí hay una diferencia. El primero puede llevarte a pensar, soy solo uno más entre la multitud, como cualquier otra persona. Pero el segundo lleva a la verdad de que no hay multitud. Nadie es como los demás. Todos los miembros, los órganos del cuerpo, son del cuerpo de Cristo, son distintos. Todos diferentes y todos necesarios para el conjunto y para los demás. Cada uno amado por Dios individualmente, como si fuera la única criatura que existe. De lo contrario, uno podría tener la idea de que Dios es como el gobierno, que solo puede tratar con la masa. Ciertamente no somos especiales, mis hermanos, pero tampoco somos alguien del montón. Si Cristo nos llamó es para cumplir una función dentro del cuerpo. Y todos los miembros del cuerpo trabajan no solamente para sí, trabajan en conjunto para que el cuerpo de Cristo avance. Amén. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por esta hora que usted nos permite poder escuchar la corrección de su palabra, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a disponernos en ti, mi Dios amado, a disponernos en tus manos, Padre Celestial, sabiendo que no tenemos que esforzarnos nosotros, sino tú nos capacitas a nosotros, tú nos entregas todas las herramientas, mi Dios amado, a través de tu Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué sabemos pedir? No tenemos idea porque pedimos lo que nos conviene. El Espíritu clama a través de nosotros, mi Señor. ¿Qué debemos decir en el momento adecuado? Nosotros pensamos y analizamos, y escribimos discursos cuando qué cosa tengo que decir para predicar, y viene tu Espíritu Santo y nos cambia todos los planes, mi Señor. Padre Celestial, ayúdanos a ser miembros útiles en tus manos, mi Señor. Un miembro que no cumple su función dentro de un cuerpo es un miembro que se tiene que extirpar inmediatamente, porque si no va a echar a perder todos los otros miembros. Como dice un refrán antiguo, mi Señor, una fruta podrida pudre todo el cajón, mi Señor. Ayúdanos a ser miembros que sean útiles, Padre Celestial, que podamos ser útiles en el crecimiento de nuestros hermanos, crecimiento de tu iglesia, crecimiento de tu evangelio, crecimiento de tu reino, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a disponernos en tus manos, a ser hallado obrero fiel y digno, Padre Celestial. Que podamos escuchar esa palabra, entra buen siervo y fiel, y no sentirnos culpables porque ese término buen siervo y fiel no encaja con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser buenos siervos, a ser fieles y sobre todo, mi Señor, a ser siervos tuyos, mi Señor. Un siervo solamente vive para complacer a su amo, a su Señor, para complacer los mandatos y la ordenanza de su Señor. Ayúdanos a ser esos siervos, mi Señor. Padre Celestial, por amor y misericordia, somos torpes, somos débiles, somos flacos, mi Señor. No hay ningún hombre aquí en la tierra que sea un gran hombre en Dios, de Dios. Todos somos flacos, todos somos débiles, pero que estamos en manos de un Dios poderoso, de un Dios que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. La autoridad que nosotros hablamos no es propia, sino que es tuya, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.